ver. Bueno, con Martín estuvimos pensando mucho, no sé si primero presentarnos 2 minutos, porque, bueno, mi nombre es Ada Serioni, soy psicóloga y especialmente me dedico a Jung, a los símbolos, mitos, cuentos y cuentos de hadas. Y bueno, y Martina. Bueno, yo me llamo Martina, soy la hija de Ada. Estudié letras en la UBA y soy periodista cultural y también doy clases en la facultad en el programa de educación en cárceles. Yo le había dicho a Martina, vos si querés decirme Ada, si querés decirme mamá, quieras. Así que, nada. Está muy bien, Verónica, está perfecto. Entonces, la idea era que juntas pensamos que cada una tenía una mirada que podía aportar a este tema y lo pensamos. Hoy lo que pensamos fue, hablo y Martina va a ir aportando. Entonces, ¿cómo es? Lo que siempre pensamos fue que el tema del mal lo pensamos abordar desde lo intrapsíquico, lo vincular y lo social, porque lo que nos parece es que está todo relacionado, ¿no? Y que lo vemos en lo cotidiano, desde cómo sucede en una persona, cómo sucede en lo vincular y cómo sucede en lo social. Y tenemos ejemplos permanentemente. Y entonces, esta historia, este relato que encontramos, mostraba justamente estos 3 ámbitos y por eso lo elegimos. Y entonces, vamos a ir haciendo un hilo de la historia. Primero les vamos a contar de qué se trata. Primero vamos a empezar por contar 2 o 3 puntos de la autora. Después vamos a contar de qué se trata el libro, que es este libro que les, por si alguien nuevo, ahora les vamos a contar que se editó nuevamente. Y luego vamos a ir al relato que elegimos, ¿sí? Entonces, este libro voy a poner los power porque me parece que siempre la imagen a veces es más, es El Señor de la Noche. Tanit Lee es la escritora, y la nueva versión, el dibujante es Sebastián Giacobino, y me gustaba nombrárselos porque la nueva versión del 2022 está bastante ilustrada, y ilustrada muy linda, y Sebastián Giacobino es argentino, y por eso también me gustaba, porque es joven, y si lo buscan en Instagram está, y tiene unas ilustraciones hermosas, por eso también me gustó contárselos. Acá está, a ver, voy a hacer una cosa, un momentito. Entonces, ahora, de nuevo les muestro. Se va a ver. Ahí está. Fíjense, esta es la ilustración del nuevo, de Sebastián Giacobino. Fíjense qué hermoso que dibujó la tapa, y cómo tiene una reminiscencia de Las Mil y una Noche. ¿No? En el libro se conforma de 3 libros, ¿no? Que es la luz subterránea, nosotros vamos a tomar solamente el libro primero de este libro, y en el libro, cada libro tiene como 6 capítulos, eso ya lo vamos a ver. Y de estos 6 capítulos que tiene cada libro, podrían ser como 6 cuentos, y que
nosotros elegimos una historia que tiene un principio y un final, que después están todas conectadas, pero que de todos modos se pueden tomar como independientes. Entonces nosotras elegimos del libro primero, cuando comienza, los 3 primeros relatos, que serían Luz subterránea, La luz del sol y La yegua de la noche. Y ahora les presento a Tammy Lee, que fue una escritora que nació en 1947, murió en mayo del 2015 a los 67 años. Escribió, fíjense, alrededor de 70 novelas, de 250 historias cortas, un libro ilustrado para niños, varios poemas, trabajó como guionista para la BBC, y sin embargo casi toda su obra está descatalogada, lo cual es una lástima, porque cuando uno va leyendo algunos textos de ella son muy hermosos, y ganó algunos premios en los cuales fue la primera mujer en ganar esos premios. Esas cosas que suceden. Acá también les quería mostrar algo que ella dice en el prefacio. Ahí tiene un libro que se llama Mujeres, Ángeles o Demonios, y en ese libro ella en el prefacio escribe cómo es que ella escribe. A mí me gustaba contarles esto porque nosotros vamos a tomar esta novela como si tuviera algo que ver, digamos, tomándola como si fuera un mito, un cuento de hada, como si fuera arquetipal. Y entonces ella nos va a contar cómo ella escribe, y van a ver que ella de alguna manera al escribir toma algo del inconsciente colectivo. Fíjense cómo ella dice. Ella dice: como escritora, mis medios, pues apenas puedo llamar método, dejan que la historia, sus matices, los personajes, el propósito se moldeen solos. Solo soy un instrumento. Esto supone, eventualmente, que no interfiero, salvo en contadas ocasiones, en las etapas de la producción. Y cuando escribo en primera persona, me convierto, al igual que un actor, en ese personaje, sea ella o él. El por qué o cómo se logra raramente puede ser explicado. Yo misma creo que es una vía abierta a todo el que posea una mediana inteligencia o simpatía. No solo comprender, sino ser, aunque solo sea por un instante, otra persona, sin importar el sexo, el origen o el credo, nos permite obtener una compasión difícil de explicar con palabras. Pero también deposita en nuestras manos almas valiosas de percepción y pensamiento. Estas recompensas serán efímeras, sin embargo, al menos las habremos poseído brevemente. Y fíjense lo que también dice. Entonces, si escribo como hombre, no recuerdo en ningún momento que soy mujer. Soy capaz de escribir lo que mi personaje siente y piensa. Ocasionalmente, al retirarme de la escena, me siento escandalizada por aquello en lo que he tomado parte. Eso no significa, sin embargo, que negaría una sola palabra. Lejos de ello. No soy un censor, sino un escriba. Y me gustó mucho, no sé qué opinan ustedes, a mí me gustó mucho, porque es como un escriba de otros tiempos, un escriba del inconsciente colectivo, un escriba que relata algo como que es un canal de una historia que le llega, ¿no? Entonces, por eso me gustaba contárselas, porque desde ahí es que vamos a ver esta historia, como que un escriba nos cuenta algo que a la vez es algo que sucedió, pero que está sucediendo, ¿no? En donde no existe el tiempo, porque vieron que en el inconsciente colectivo el tiempo es eterno. Pasó, pasa, pasará, está sucediendo todo el tiempo. Entonces, de esta manera
con esta inauguración de haber visto quién era Tanit Lee, tan hermosa, vamos a entrar a la historia de El Señor de la Noche. Si quieren, pueden interrumpir. El Señor de la Noche, como vieron recién en la imagen, toma prestada algo de la ambientación de las 1001 noches, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno ve la novela en general, esto se los cuento, tiene algo onírico, tiene otras... Y esto onírico también hace que es como que cambian las reglas, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo del inconsciente colectivo, de los sueños. Vieron que cuando uno sueña, cambian las reglas, ¿no? Y entonces nos trae como otra cosa que también nos hace pensar en esta realidad. Y el personaje central se llama Asran. Este personaje central, que es Asran, es un príncipe del inframundo. Es inconsciente y amoral. No tiene restricciones ni leyes para su poder, excepto su propio ego. ¿Qué es lo que pasa con Asram? Donde hay un vacío, Asram se mete. Es cruel, es sádico, es omnipotente, es totalitario, es el señor de la noche, es el señor del inframundo y anda por la noche sobrevolando la tierra y buscando dónde hay un resquicio para meterse y hacer el mal. Ese es Asran, el príncipe de la noche, el príncipe del inframundo, ¿no? Va teniendo diferentes nombres, pero siempre es el mismo. Y a la vez se va trasvistiendo con distintos personajes de acuerdo a su necesidad. Como se aburre siempre, va saliendo a la noche y va haciendo un montón de cosas y tiene una mente súper sutil y perversa para hacer esas maldades. Y el libro se trata de él y de todas las cosas que él va haciendo, a veces a humanos, tiene toda una corte de demonios aduladores que le temen, están los que le admiran y están los que le temen. Esa es la historia de este Asram. Entonces, vamos al libro primero. Más o menos empieza así. Yo se los voy a ir contando un poco y para no hacerlo tan aburrido voy a tratar de no leer tanto. El tema es así. Asram se convierte en un águila negra y empieza a sobrevolar por la tierra, mirando a los humanos, ¿no? Y haciendo líos donde va pudiendo, ¿no? Pero líos es maldades. Y está un día sobrevolando así, hasta que en algún momento escucha un llanto. Y escuchar ese llanto, un llanto, pero un llanto muy desgarrador, de una mujer sola. Escuchar ese llanto le da curiosidad. Entonces, cuando escucha ese llanto, siente esa curiosidad, baja a una colina donde hay una choza muy pobre en el medio de esa colina, se vuelve a transformar se transforma en un humano, porque él puede transformarse llega a la colina, se transviste en un ser humano bellísimo, que tiene el pelo, dice, negro como el fuego azulado, un negro azulado como el fuego, y está vestido como la noche, dice, ¿no? Esto, ¿no? Por un lado, que lo que a él le genera, fíjense, lo que hace que él baje y lo que a él le genera el llanto, ese llanto desgarrador, no es la compasión, es la curiosidad. Porque fíjense cuando uno, no sé si a ustedes les ha ocurrido, yo he escuchado entrevistas de asesinos seriales, y cuando uno escucha las entrevistas, los asesinos seriales van matando gente porque les da curiosidad ver qué le pasa a la persona cuando la están matando.
y la van torturando con curiosidad. No sienten que le está doliendo, no les da dolor el dolor del otro, porque lo que tienen es una empatía cognitiva, se dice, que es una empatía de conocimiento, de ver. Ellos lo que van a hacer es aprender desde muy chicos, es como que desde muy chicos sienten que hay algo de lo humano que ellos no tienen, que no se conmueven como el resto, y entonces empiezan a intentar aprender los comportamientos correctos y aprender también qué le pasa a la gente. Entonces aprenden que si a una persona le digo tal palabra, esa persona con esa palabra hace tal cosa. Si le digo tal otra, hace tal otra. ¿Cómo tengo que hacer para conseguir algo? Aprenden la manipulación muy pronto. ¿Y qué manipulación sirve para quién? Porque como no sienten, es cognitivo el tema, es de conocimiento. Entonces él cuando ve llorar a alguien, baja. No bajaría si la escuchara reír, si fuera, porque los sentimientos de la alegría, del placer, eso le genera mucha molestia porque le hace sentir lo que le falta. Le da curiosidad el dolor que es donde se puede meter. Y que tenga ese pelo negro a su lado nos hace recordar también a Barba Azul. Nos hace recordar esta cosa del frío. Y el fuego, cuando dice el fuego negro azulado, en general, lo que se dice en relación a este tipo de personajes es que tienen una ira fría, porque no tienen sentimientos. Entonces es una ira fría como el hielo. Y el hielo es más azul, es más como el acero, no es como el oro. El oro representaría sentimientos cálidos, como el fuego verdadero. En cambio, el fuego azul, lo negro, representa lo frío, ¿sí? Entonces él baja, la ve a esta mujer por curiosidad y mantiene un diálogo con ella, que se los voy a leer. Esto es lo que les conté. Le dice, fíjense, ¿por qué lloras? Le interrogó Asrán fascinado mientras se apoyaba en la puerta. Y la mujer le dice, lloro porque mi vida ha sido tan cruel y porque debo morir, dijo la mujer. Si tu vida ha sido cruel, deberías alegrarte por abandonarla. Seca por lo tanto tus lágrimas, que en todo caso de nada te servirán. Fíjense, ¿no? Ni un vaso de agua, ni solo curiosidad, nunca compasión. Secándose los ojos de la mujer, secáronse los ojos de la mujer y en ellos destelló una ira casi tan vívida como los ojos de él. Vil criatura, le dijo la mujer, que los dioses te maldigan, tú que vienes a burlarte de mis últimos momentos. Todos mis días han transcurrido entre la lucha, el tormento y el dolor, mas perecería sin una sola palabra si no fuera por este niño que he traído al mundo solo hace unas horas. ¿Qué va a ser de mi niño cuando haya muerto yo? Le dice la mujer en un estado de desesperación. Y el príncipe le responde, morirá también, sin duda, de lo cual deberías regocijarte, viendo que se le ahorrará toda la agonía de la que hablas. Eso es lo que él le dice con compasión cero, ¿no? La mujer, no pudiendo tolerar más la mirada de él, muere al instante. El chal se abre y entonces él ve en ese momento, cuando se abre el chal, él ve como una flor, ve ese bebito que es hermoso. Lo ve y siente una punzada
porque el bebé es realmente bellísimo, de una belleza fuera de lo común. Y entonces cuando lo ve, decide que se lo va a llevar. Y entonces se lo lleva al mundo inferior. El mundo inferior es como que la Tierra en este mundo es plana, y el mundo inferior está atravesando la Tierra, ¿no? Y para atravesar la Tierra hay que atravesar 3 puertas. La puerta de jade, la puerta de hierro negro y la puerta de fuego. Asram pasa como volando por esas puertas, pero les tiene que ordenar a las puertas que se abran, y las puertas se abren con el bebito en brazos y en un viento y volando. Pasa así, y el mundo inferior es un mundo de una belleza diferente. Tiene una belleza, pero es una belleza diferente, que se las voy a mostrar como ella la describe. Dice, un lugar de espantosa belleza, todo cubierto por un humo escarlata, por el humo escarlata del incendio de las montañas. Volaron bajando por el pozo a través de la montaña y bajo la tierra. Atravesaron 3 puertas, la primera de ágata, la segunda de acero azul y por fin una terrible de fuego negro. Cada puerta obedeció a Ram y se abrió y cerró cuando lo ordenó. Llegaron al mundo inferior y entraron a la ciudad de los demonios. Sacando una flauta de plata, sopló en ella y de inmediato un caballo demoníaco llegó al galope para ser montado por el príncipe. Entonces, cuando llega, se sube al caballo demoníaco, que es un caballo de humo que puede andar hasta por el mar. Se sube al caballo demoníaco con el bebito y se va a su palacio, ¿sí? En el palacio lo deja con sus niñeras, que son unas especies de demonio, y les dicen, mejor que lo cuiden bien si no quieren pasarla mal acá. Nada más que eso. Y las niñeras, todas de alguna manera atemorizadas, van a cuidar al bebé. El bebé lo va a ver poco a Ram, hasta que tenga 16 años, ¿no? Pero fíjense acá lo que dice Von Franz, ¿no? Dice que respecto de la muerte de la madre, ¿no? Dice, la muerte de una figura arquetípica en una historia así, en una historia como esta historia, es su transformación, porque los arquetipos en sí mismos no mueren, y las madres en sí no mueren. Entonces, cuando una escritora que dice, como dice Tanit Lee, ¿no? Que ella de alguna manera es una escriba, ella nos está hablando de que hay algo de la función materna, de los valores de lo materno, que está muriendo. Nos está describiendo algo de eso. Y entonces dice que hay algo de eso que se está transformando. No que se muera esa madre, sino que esos valores llevados a cabo por una mujer, por un hombre, por lo que sea, esos valores de cuidado a un bebé se están transformando. Si pierden su forma humana, como en este caso, que empieza, en lugar de cuidarlo una mujer, lo van a cuidar unas demonias, significa que ya no funcionan de una forma que puede integrarse fácilmente en la vida humana. Aquí muere el arquetipo materno. Esta es la puerta de entrada para Ram. El niño queda sin protección. Y quedar sin protección, quedar sin este valor, ¿no? Como algo que está sucediendo
en este momento, no sé si alguien... quedar sin protección en este momento, ¿no? Es como lo que nosotros vemos, que muchas veces, no sé si se les pasa a ustedes, que no estamos viendo compasión, que estamos viendo que falta tolerancia, ¿no? Que faltan refugios, todo eso, o sea, no es solamente, ¿no? Esto lo hablábamos con Martina, ¿no? Quedar sin protección es, quedar sin protección, fíjense, a un bebé es quedar sin protección a un adulto de un estado que lo protege, es quedar todos los refugios que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Si nosotros lo vamos viendo, lo podemos ir abordando, ¿no? Es cómo las personas hablan de lo difícil que están siendo los vínculos en este momento y cómo cuesta compartir con un otro y con un otro que sea compasivo, cómo cuesta eso, que un Estado proteja. Y fíjense, ¿no? Podemos hablar de la Argentina, pero podemos hablar de guerras en el mundo, podemos hablar de cómo es, por ejemplo, yo tengo un paciente que vive en Suecia, ¿no? Y que me dice de cuánta gente que hay con suicidio, el nivel de suicidios que hay y de que no aparecen en las estadísticas porque apenas se deprimen, no tienen quien verdaderamente los escuche, ¿no? Es esto, ¿no? La madre esta que se muere y que el chico este va a ser cuidado por estos demonios, lo que implica es que más que cuidado de una manera maternal, con amor, con compasión, es que va a ser tramitado. Se le va a dar de comer, se le va a jugar como si fuera un niño máquina, como si fuera un producto, que nada le falte, pero no con no con los sentimientos. Y esto es en lo micro de lo psíquico, en lo un poco menos micro de lo vincular y en lo macro de lo social. Es qué pasa con esos continentes. Y sí, es así. Eso es lo que está pasando. Todos de alguna manera estamos rotos, pero todos tenemos que ir sabiendo y ir viendo. Pero lo importante es poder escucharse uno, porque para todo esto uno tiene que empezar siendo uno su propio refugio y no perder estos valores de uno con uno. Por otra parte, otro aspecto que hay acá es el tema del bebé y la perla, ¿no? Entonces, fíjense, el Asram ve al bebito y lo ve y dice que piensa que es bellísimo, ¿no? Y se lo lleva porque le parece que es como un tesoro, que es algo valioso. Y acá tomé también de Bonfrance, que en un cuento dice esta frase, dice, este es un motivo arquetípico, dice. Donde está la perla, también está el dragón y viceversa. Nunca están separados. Con frecuencia, justo después de la relación intuitiva del ser, irrumpen los poderes de la desolación y la oscuridad. Exteriormente, es frecuente que el núcleo más interno del ser humano tenga un efecto realmente irritante sobre el entorno exterior. La realización del sí mismo, cuando está naciendo, cuando es solo corazonada, vuelve a la persona inadaptada y difícil para los que la rodean, porque perturba el orden instintivo inconsciente.
Jung decía a menudo que es como si a un rebaño de ovejas le molestara amargamente que una oveja quisiera caminar sola. Y acá se vuelve un poco a lo mismo, ¿no? Esto que decías como de lo social, en esta idea del rebaño, eh, como por esta cuestión como de la madre también representa la nutrición y el alimento, y cuando existe esa carencia, de alguna manera entra la herida, y ahí es como más pasible que entre el mal y entre esta cuestión como de control del rebaño, ¿no? Sí. Que nos lleva a pensar incluso en regímenes totalitarios. Sí. Y cómo no tolera lo nuevo, ¿no? Como cuando ve lo nuevo, cuando ve lo que van a hacer, Sí. ¿no? Necesita aplastarlo, que no haya cultura, que no haya educación, que no florezca. Porque el niño que nace también es lo humano, es como la humanidad, eh, y de alguna manera todo eso aplasta también la humanidad. Y también es la tierra, también es la vegetación, ¿no? También son los animales, ¿no? Es todo lo que de alguna manera estamos destruyendo. Y me parece como, al tener esta falta de contención, de origen, o sea, esta falta del amor materno, de lo que te contenga, necesitas esto de controlar todo lo demás, de que, por ejemplo, él si se lleva al niño, que lo ve hermoso, es algo que él va a poder controlar, que va a poder crear y que no permitirá nunca que se salga de lo que él dice, alguien que va a responder un objeto, bueno, un objeto que va a responder a esa necesidad del control total y de no permitir nada diferente, nada que pueda contradecir lo que vos. Me parece que es una cosa así, ¿no? Vio una perla y la agarró, Claro, pero y la es perla no mía, va a tener nunca vida propia. claro, claro. No lo va a permitir, o sea, ante el mínimo intento no lo va a permitir que tenga. Claro. Exactamente. Entonces, tenemos la perla y donde está la perla está el dragón. ¿Les parece bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Y, ¿cómo es? El palacio mismo, fíjense, era negro hierro por fuera, blanco mármol por dentro. Estaba iluminado con las luces inmutables del mundo inferior, una radiación incolora y fría mayor a la luz de las estrellas terrestres. En el exterior había un jardín de muchas terrazas donde crecían cedros inmensos con troncos de plata y hojas negras como el azabache, y flores de cristal incoloro. Aquí y allá había un estanque como un espejo en el que nadaban pájaros de bronce, mientras que hermosos peces alados descansaban en los árboles y cantaban, pues las leyes de la naturaleza eran inmensamente distintas bajo el suelo. En el centro del jardín de Ahram resonaba una fuente. No estaba compuesta de agua, sino de fuego. Un fuego escarlata que no daba luz ni calor. Ahram aparecía y desaparecía fugazmente en la vida del niño. Fíjense, no hay nada acá que nos dé un indicio de que había calor, de que había amor, de que había... las flores no tenían color, lo que nos habla de los sentimientos. Hierro negro, o sea, todo era frialdad, dureza, ¿sí? Ese era el mundo en el que este chico se iba criando. Bien, cuando él tiene 16 años, y el tiempo era otro tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de los humanos lo que dice
es que el tiempo de los humanos es un tiempo mucho más largo que el tiempo de los demonios. Entonces Abraham capaz que iba al cuarto de No, juego. al revés. El tiempo de los demonios es más largo que el de los humanos. Bien, Martín. Y entonces, cuando Abraham iba al cuarto de juegos, para el chico eran años. Y entonces él creía que lo veía poco, y para Abraham habían sido 2 minutos. Y entonces en un momento pasa mucho tiempo, y el chico tiene 16 años, y ya es un joven. Entonces Abraham vuelve y dice, ahora ya está para mí. Entonces viene, lo toca, y él sintió una electricidad en todo el cuerpo, porque esa tocada fue la toma de posesión. Y Abraham supo, obviamente no lo dudaba, que él se iba a entregar. Entonces lo miró, se miraron, ya hubo el acuerdo tácito del pacto, y Abraham le dijo, bien, parece que hizo una elección excelente aquella noche en la colina. Y acercándose, puso la mano en el hombro del joven y le sonrió. Y ese contacto fue como el golpe de una lanza llena de dolor y alegría, y la sonrisa como el más viejo encantamiento del tiempo, de modo que el mortal nada pudo decir, solo estremecerse. Ahora me prestarás oído, dijo Abraham, pues esta es la única lección que te voy a dar. Soy el gobernante de este lugar, esta ciudad y esta tierra. Y soy también el señor de muchas brujerías y un señor de la oscuridad. Así que las criaturas de la noche me obedecen bajo la tierra y sobre ella. Sin embargo, te daré muchos dones que no son generalmente concebidos a los hombres. Serás como mi hijo, mi hermano y mi amado. Y te amaré, pues siendo como soy, no otorgo mi amor con ligereza. A él porque él era una perla. Pero una vez que lo hago es constante. Recuerda solo esto, que si alguna vez me conviertes en tu enemigo, tu vida será como polvo o arena bajo el viento. Pues lo que un demonio ama y pierde lo destruirá. Y mi poder es el más grande que pueda llegar a concebir. Pero el joven, mirando a los ojos de Abraham, dijo, si os hiciera irritar mi señor, entonces solo desearía morir. Y acá vamos a otro tema, que es el espacio del narcisista, que es un espacio imaginario que él construye. Su zona de confort, inventada por el narcisista, que tiene límites claros, geográficos y físicos. Puede ser su casa, su barrio, su partido político, su iglesia o su país. Se esfuerza en maximizar el suplemento narcisista. El suplemento narcisista significa todo lo que lo van a espejar y decirle lo maravilloso que sos, que obtiene de la gente dentro de su espacio. En ese espacio, él busca admiración, adoración, aprobación, aplauso, como mínimo atención o fama y notoriedad. Y si no puede ser amado, prefiere ser temido, pero nunca la indiferencia. Si no tiene logros reales, serán logros imaginarios o forzados. Los robará, se apropiará de los logros ajenos. Si no hay una distinción real, una singularidad falsa e inventada. En ese espacio incorpora gente cuyo rol es aplaudir, admirar, adorar, aprobar y entenderlo. Pocos narcisistas logran mantener estos espacios largo tiempo porque generan un infierno en el mismo espacio. El narcisista trata de modificar su contexto para que se adecue a sus necesidades. Crea este espacio geográfico, grupo de personas, campo abstracto de conocimiento en donde su patología narcisista alcanza un máximo de expresión y valor. Los límites del falso yo se superponen con los límites del espacio patológico narcisista. O sea, es como que él y su espacio son lo mismo. Él es ese espacio que él arma.
esos espacios se convierten en cotos de caza y dominio del falso yo. Y ese lugar es usualmente confinado al lugar de trabajo, residencia familiar y otros lugares seleccionados como la escuela, universidad, club, etc. ¿Sí? Entonces, una vez que le avisó todo esto a Ram, al joven, entonces le dio el nombre, que es lo mismo que decías vos, Silvia, ya le impuso su identidad. Le dijo, te llamarás Sivesh, que en la lengua de los demonios se significa hermoso o quizás el bendito. Por supuesto que fueron, se acostaron, tuvo una relación, ¿no?, muy impresionante, que era una relación de poder y dominio. Ahí fue de él. Se cumplió el pacto, se entregó, lo poseyó. Hizo de Sivesh su compañero y derramó sobre él abundantes dones. Dones tenían que ver con que nada en la tierra lo iba a lastimar, con que sabía todas las lenguas, ¿no? Un montón de dones que explicó y que yo acá no me quise explayar en eso, pero lo hizo casi inmortal, pero no llegó a la inmortalidad. En el agua no era inmortal, por ejemplo, ¿sí? También le regaló un caballo demoníaco de humo azulado que podía correr sobre el agua. Y se iban juntos a cazar, pero no cazaban animales, cazaban las almas de los hombres dormidos o de los hombres próximos a la muerte. Todo era un juego para los demonios. Y Sivesh, que no conocía otras leyes, cazaba alegremente sin comprender el mal que hacía. Finalmente, Asram empezó a echar de menos la superficie de la tierra. Entonces se llevó también con él a Sivesh. Viajaban de noche, por supuesto, pues ningún demonio amaba la luz del día. A veces, ataviados como viajeros, visitaban de noche las ciudades de los hombres y entraban sin ser vistos en los cuartos del tesoro de los reyes. Y todas las gemas y metales que hallaban los transformaba Asram en pilas de polvo o montones de hojas marchitas, pues tal era su placer. Y a menudo extraviaban en el desierto a una caravana o hacían embarrancar un navío en una costa inhóspita. Pero todo eso era para Asram juego de niños. Su maldad era de una especie mucho más grande y sutil. Con todo, le complacía ver cómo Sivesh le obedecía en todo alegremente y sin pensarlo, y cuán diestro era. Asram le consentía sus caprichos como a un niño muy amado. Lo que le gustaba a Asram era ver cómo Sivesh cada vez se pervertía más, era pervertir esa perla, era ir moldeándolo y haciéndolo cada vez más decayente, ¿sí? Más decadente, ¿no? La miro a Martina, más decadente. Una noche, mientras volvían de las colinas, de algún retiro terrenal, donde habían dejado el incendio y el crimen detrás de ellos, cabalgando los caballos demoníacos del mundo inferior, con sus crímenes humeantes, se encontraron con una anciana arrugada al lado del camino. Apenas divisó los jinetes y sus extrañas monturas, les llamó. Bendito sea el nombre del Señor oscuro, y ojalá no me cause mal alguno, dijo la anciana. El tiempo ya te ha hecho daño bastante con sus garras, replicó Asram sonriendo. Ciertamente lo ha hecho, gritó la bruja, sus ojos ardiendo codiciosos. ¿Puede el Señor oscuro concederme nuevamente la juventud? No concedo favores a menudo, vieja, rió con frialdad Asram ante eso. Pero, aunque no te daré juventud, cuidaré de que no envejezcas más. Y un relámpago se deslizó de su mano y abatió a la bruja, pues nunca es sabio pedirle dones a un demonio.
Pero la bruja no murió de inmediato, y mientras yacía tendida, alzó la vista hacia ella. Despréciame mientras pueda, dijo, notando el apuesto rostro y adivinando que era mortal. También tú, nacido de la tierra, eres un estúpido por confiar en un demonio y cabalgar una yegua de humo y noche. Lo que los demonios aman, acaban por matar, y los dones de los demonios son solo burlas. Marcha hacia la nada sobre un caballo que se desvanece, pues tus sueños te traicionarán. Luego se tendió y no dijo nada más. Entonces, acá vemos de nuevo. Obviamente, no respeta el límite, ninguna regla, tiene pleno derecho, tiene una despreocupación general por todo, por el tiempo, por la palabra dada, se niega a comunicarse, es impredecible y además se aburre, porque no puede fijarse en nada. Le pueden interesar muchas cosas, pero siempre en forma superficial, no se puede concentrar. Entonces siempre necesita la adrenalina de lo nuevo, porque lo que tiene es un gran vacío. Y siempre algo nuevo, siempre un nuevo desafío. Cambia todo el tiempo, está listo para cambiar valores o principios. Es un mentiroso patológico y su forma de vida es materialista. Tiene tendencias delictivas y una relatividad moral fuera de lo común. Lo que busca es poder y control. En ese momento ya era casi el amanecer. Asram estaba impaciente por regresar al centro de la tierra, pero Sivesh, que se hallaba extrañamente turbado por las palabras de la bruja, desmontó y se inclinó sobre su cuarto. Mientras se arrodillaba, una extraña palidez en el cielo le hizo alzar la vista de nuevo y sobre el borde de las colinas vio un resplandor como el de una rosa en llamas. ¿Qué luz es esa?, le preguntó a Asram, atónito y maravillado. Esa es la luz del alba que aborrezco, replicó el príncipe. Ven, monta tu caballo y cabalguemos velozmente, pues no deseo ver al sol. Pero Sivesh se arrodilló en el suelo como si se hallara en trance. Ven ahora o deberé abandonarte aquí, le dijo Asram. ¿He nacido entonces en la tierra, como dijo la mujer? Aquí naciste. Puede que el sol sea hermoso para ti, pero para los señores de la oscuridad, su fealdad es abominable. Mi señor, gritó Sivesh, déjame permanecer un día aquí. Déjame ver el sol. No podré descansar hasta que no lo haya hecho. Mas, añadió, si me ordenas que vuelva contigo, deberé hacerlo, pues eres más querido que cualquier otra cosa. Esto ablandó el humor de Asram. No deseaba dejar al joven, pero adivinaba problemas si le negaba la visión de un día del tiempo terrestre. Quédate entonces, dijo Asram, durante un día. Luego, arrojándole una pequeña flauta de plata con forma de cabeza de serpiente, dijo, hazla sonar al anochecer y me llevará a ti donde quiera que te encuentres. Ahora, adiós. Entonces, el chico se quedó y estuvo deambulando todo el día por el sol, y a la noche se quedó dormido y se olvidó de llamarlo. Asram, que obviamente no quería perder el control, por eso no lo quería dejar y odiaba esto que había pasado, a la noche va revoleando y lo busca y lo encuentra. Cuando lo encuentra, está enojado, pero lo ve dormido y entonces lo despierta y le dice, te olvidaste de llamarme. Así que he tenido que venir a buscarte como si fuera tu esclavo o tu perro. Fíjense, la bronca que tiene. Pero habló con calma o cierta diversión. Mi señor, le dice Sivesh, perdóname, pero he visto tanto. No me cuentes nada de ello, dijo Asram bruscamente. Odio las cosas del día. Ahora levántate y te llevaré al palacio. Así volvieron. El joven con todo lo que tenía por contar encerrado en su boca
y la tristeza en su rostro, pues deseaba compartir con Abraham, ya que le amaba, toda la alegría que había sentido en él. Entonces vuelven, obviamente que Sibesh no está bien, porque se encontró con su esencia, ella no puede olvidar. Él trató de hacerlo vivir momentos, de enmascarar eso. Abraham le armó un palacio de oro para que se parezca al sol, pero no era lo mismo. De una semilla le diseñó una mujer, y eso estuvo bien un tiempito, y así estuvo un año, hasta que ya Sibesh no aguantó más. Entonces un día estaba caminando por la ciudad, ya desesperado, y Abraham lo vio y vio que ya no daba para más. Y entonces lo vio y se enojó Sibesh, porque a Sibesh lo que le molestaba era no ser el centro, era esto que estaba sucediendo. Y entonces ahí tuvieron un diálogo, y el diálogo es el siguiente. Veo que has recordado el mundo de arcilla, dijo el príncipe de los demonios con voz de hierro. ¿Y ahora qué? Oh, mi señor, ¿qué puedo hacer? Gritó Sibesh sollozando. La carne de mi madre me llama desde su tumba de la tierra inferior. Debo volver a la tierra de los hombres, pues no puedo permanecer por más tiempo en el mundo inferior. Entonces, ¿niegas que me debas amor alguno? Dijo Abraham con voz de acero. Mi señor, te amo más que mi alma. Si te dejo será para mí como si dejara la mitad de mi ser en tu reino. Pero aquí sufro tormentos. No puedo quedarme. La ciudad es una sombra y yo soy un gusano ciego que se arrastra en ella. Ten piedad de mí. Así pues, déjame partir. Esta es la tercera vez que has despertado mi ira, dijo Abraham con la voz del invierno. Piensa bien si deseas dejarme, pues no volveré a contener mi ira. No tengo elección, dijo Sibesh, ninguna elección, mi señor, entre todos los señores. Vete, pues, dijo Abraham con la voz de la muerte, y recuerda luego lo que has perdido y por qué, y quién es el que te dice todo esto. Sibesh partió, las puertas se abrieron, todos los demonios se corrieron en silencio y Sibesh se fue a la tierra. En la tierra Sibesh lo que va a hacer es trabajar para los pastores, por un trozo de pan diario, por higo, y va a tomar agua de la misma agua que toman las cabras. Va a estar así, no se va a hacer amigo ni nada, y lo único que va a hacer es contemplar el sol todos los días. Los pastores lo van a ver, él no se va a hacer amigo de nadie, van a pensar que es muy raro. Un día se van a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad, Sibesh piensa que es horrible, no quiere estar, se enferma y se va a la costa del mar. Se va a la costa, llega la noche, está muy triste. Él recuerda todo. Recuerda también las maldades que hacía, y eso también le hace sentir mal, porque él ahora empieza a entender que hacía maldades con Abraham, pero a la vez también lo extraña. Y mientras está ahí, con el corazón partido, en un momento, en la noche, alcanza a ver como algo resplandeciente que se ve, que es como una flor plateada en el medio del mar, que es como un navío con forma de flor de plata. Y esta flor de plata, en el centro, tiene como una gran torre. Él la empieza a mirar porque le parece hermosa, la mira, y en un momento ve que el navío se va acercando a la costa. Cada vez más se acerca, hasta que se acerca mucho, y de la torre se abre una ventana, y él alcanza a ver que en la ventana aparece una mujer hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Él se queda contemplándola toda la noche, y al otro día se queda como en trance.
al otro día solo puede pensar en eso. Entonces, no quiere ni ver el sol, porque solo puede pensar en esa mujer de esa torre. Se queda todo el tiempo pensando en eso y se esconde atrás de unas rocas de la playa y duerme todo el día. Ya no le importa el sol. Duerme todo el día, hasta que a la noche espera de nuevo ver al navío. A la noche, cuando llega la noche, empieza y ve al navío, pero esta vez el navío no se acerca, queda lejos. Y él se queda toda la noche esperando a ver si el navío regresa. Al otro día, de nuevo, se acuesta a dormir atrás de una roca. Los pastores habían cobrado, porque habían ido a esa ciudad a vender sus cabras, habían cobrado buena plata, entonces lo van a buscar, lo empiezan a llamar por todos lados, y él ni les responde, porque ni le interesa, solo le interesa este sueño que él tenía con esa nave. Él, que había visto y había presenciado tantos hechizos en el mundo inferior, ni siquiera se daba cuenta que había sido hechizado. Fíjense. Entonces, prefiere seguir en ese mundito mental de su hechizo antes que responderle a los pastores. Los pastores lo llaman un rato, hasta que al final se cansan y dicen, bueno, era raro, era medio retardado, y se van. Y él se queda ahí durmiendo, esperando que llegue la noche para volver a ver al navío. Cuando llega la noche, el navío, él está esperándolo, no aparece, en un momento aparece la musiquita, ¿sí? Del navío, pero el navío no aparece. Entonces él empieza a gritar desesperado y se siente mal y frustrado. Y el navío nunca aparece, solo aparece la música. Por supuesto que esto era la venganza de Asram. Él nunca pensó que Asram se iba a vengar. Él siempre, cuando se fue, él pensó que se había ido en paz, que así como él siempre lo iba a recordar, Asram había entendido que él no podía vivir de otra manera, porque él lo amaba y pensaba que Asram también lo amaba y que Asram lo iba a comprender. Pero Asram se quedó pensando qué podía hacer, porque lo había hecho invulnerable a todas las cosas del mundo, menos al mar. Entonces Asram empezó a pensar que era invulnerable al mar y que además lo que lo había perdido era su amor a la belleza, así como otros tienen el amor por el poder, el amor por el dinero. Sibesh tenía el amor por la belleza, que era lo que había hecho que lo deje. Entonces se dedicó a armar este espejismo de humo que era ese navío. Y cuando lo terminó de armar, se lo presentó en el mar. A la cuarta noche, cuando estaba de nuevo desesperado, ya esperándolo, Asram se transvistió como un pescador y se le apareció. Y entonces empezaron una charla y Asram le dijo, ¿no viste un navío? Hay una leyenda del navío, dice que tiene una princesa que no puede tocar la tierra hasta que venga un caballero que le está predestinado. El caballero conoce cierta magia porque estuvo en contacto con un señor de la noche. Y entonces Sibesh le dijo, ¿y cómo va a llegar el caballero al navío? Y el pescador, haciéndose el tonto, le dice, dicen que va a llegar en un caballo que va a andar por el agua. Y entonces Sibesh lo mira y le dice, ese soy yo. Pero yo ya dejé el caballo porque yo estuve en el inframundo, pero le tuve que dejar todo a Asram. Entonces el pescador lo mira así, sorprendido, como haciéndose el tonto, y le dice, pero no te dijo nada nunca, no tenés nada, porque dicen que a veces si uno tiene algún objeto, ellos tienen que venir cuando uno los llama con ese objeto, aunque no quieran. Y entonces Sibesh
sacó de su bolsillo y tenía la flauta. Y dice, tengo la flauta, lo puedo llamar. Y el pescador le dice, ¿y no tenés miedo de la furia que puede tener porque lo abandonaste vos, Asram? Y Sidesh le dice, no, ¿qué voy a tener miedo? Lo que más me importa ahora es la princesa. A lo cual hay un momento que la cara del pescador, imagínense, se transforma en hierro, negro, negro, pero Sidesh estaba tan en su sueño que no la alcanza a ver. Entonces, dice, bueno, lo voy a llamar y le voy a pedir que me preste por una vez la yegua. Y el pescador le dice, ay, a mí me da mucho miedo, yo me voy, me voy. Y entonces desaparece el pescador, Sidesh llama a Ram, Ram aparece, Sidesh le dice, por favor, te pido un último favor de la vida, préstame por una vez la yegua. Y Ram le dice, para que no digas que no te presto nada, esta vez te voy a prestar la yegua. Y entonces aparece la yegua, Sidesh monta la yegua, y cuando llega la noche, sube, ve el navío, sube a la yegua y se va internando en el mar. Se va internando en el mar y se va acercando cada vez más al navío. Cuando ya está casi llegando, ve que el navío se empieza a alejar. Al principio piensa que es como un juego, no le parece extraño, le parece un juego, y entonces cada vez se va profundizando más en el mar con la yegua, y el navío se va alejando, ¿no? Y va pasando así. Y entonces, fíjense lo que pasa ahí al final. No le pareció extraño. Luego, cuando llegó la noche, arriba del caballo, se internó en el mar acercándose al navío. Cuando se hallaba a menos de un cuarto de milla de distancia, el navío empieza a apartarse de él. Eso no le pareció extraño y eso sigue pasando, ¿no? Luego, a través del gemido del mar, la música encantada fue formando una voz que llegó hasta Sidesh. No sabía qué la traía, no recordaba a quién había pertenecido, pero las palabras que pronunciaba se repetían una y otra vez en sus oídos. Y las palabras decían, también tú, nacido de la tierra, eres un estúpido por confiar en un demonio y cabalgar una yegua de humo y noche. Lo que los demonios aman acaban por matar y los dones de los demonios solo son burlas. De inmediato se vio a sí mismo como si fuera una gaviota que se veía desde arriba. Un hombre montado a caballo, cabalgando insolentemente a través del mar. Tiró de las riendas y miró hacia atrás. Cuán lejos estaba de la costa. El viento, refrescado por el alba, sopló con más fuerza. Tus sueños te traicionarán, cantó la voz del viento. Marcha hacia la nada sobre un caballo que se desvanece. Sidesh lanzó un gemido de horror y angustia. Trató de volver, no pudo. Sintió disolverse las riendas en sus manos, los estribos fluyendo como cera. El firme cuerpo del caballo se derrumbó y se arrugó como si fuera papel. Sidesh bajó la vista. Era solo un poco de niebla desvaneciéndose al sol. Cayó. El mar lo recibió, abriendo sus codiciosas fauces. No era invulnerable al mar. En el segundo anterior a ser engullido por las aguas, Sidesh gritó muy alto un nombre. Era el nombre de Asram. Y en ese nombre había todo el dolor, la soledad, el desespero y la acusación
que una garganta mortal puede articular. Luego las olas lo tragaron y la mañana se llenó de silencio. Si Ashram oye este último grito, nadie lo sabe. Y acá termina esta historia y yo les voy a contar una parte que tiene que ver con cómo pensamos esta parte de qué es lo que pasó con Sivesh. Porque fíjense, Sivesh en lo que se embarcó siempre fue en un sueño que puede ser un sueño, que puede ser una droga. Podría haber estado en un fumadero de opio, Sivesh, porque nunca estuvo en la tierra y nunca estuvo en la realidad. ¿Y qué es lo que lo llevó a eso? ¿No? Entonces, hay una autora, que es Marion Woodman, que habla un poco de eso y que también tiene que ver con esto y que de alguna manera responde un poco a la pregunta de Silvia. Y aquí está lo que dice Marion Woodman. Marion Woodman dice, confrontando a la madre muerte. Ella dice que la madre muerte ejerce un poder frío, feroz, violento y corrosivo, y que está rampante en la sociedad en este momento, en nuestra sociedad. Ella esto lo dice más o menos hace unos 30 años, ¿sí? Dice, cuando la mirada de la madre muerte se dirige a nosotros, penetra tanto en la psique como en el cuerpo, convirtiéndonos en piedra. Mata la esperanza, nos ignora y colapsamos. Nuestra energía vital es drenada, nos hundimos en la oscuridad tónica que es de la tierra. En este estado nos encontramos anhelando la inconsciencia de la muerte, que tiene que ver con vivir un sueño, enfermarnos, eventualmente la muerte. La madre muerte nos convierte en piedra, mata la esperanza, nuestra energía vital es drenada, nos hundimos en la oscuridad. O vivimos como si no viviéramos, solo mirando jueguitos, teniendo como una vida supletoria, ¿sí? Si mientras crecemos, dice, somos inaceptados para nuestros padres, entonces nuestro sistema nervioso se ha vuelto hipervigilante. Nuestras células han sido impregnadas y fíjense, lo podemos pensar de nuevo volvemos al refugio, desde nuestros padres o desde un refugio mucho más amplio, que es un país una comunidad que no nos aloja, ¿sí? Nuestras células habrán sido impregnadas con un miedo profundo al abandono, ¿no? Con salir del sistema simbólico en el que estamos, ¿sí? Tan pronto como nos damos cuenta que ya no complacemos a alguien, nos congelamos. Somos lanzados de nuevo a nuestra creencia de que no somos merecedores de amor, lo que entonces activa nuestro terror a la aniquilación siempre presente en nuestro inconsciente. En esos momentos, el sistema autónomo dice no y el ego se retira. Somos aprisionados por una energía que petrifica y se osifica. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que ella da a la madre muerta es la madre al servicio de la vida. Ella dice que la madre al servicio de la vida está representada por la diosa Kali, que sería en esta sociedad la diosa de Demeter, que trae amor, éxtasis, vida, pero también oscuridad, terror y muerte, que es el ciclo natural de la vida y de la muerte, que es la Baba Yaga de los cuentos, que es la madre transformadora, que es empezar a entender que la vida es muerte, vida, muerte, vida, que es empezar a comprender que debemos aceptar que la vida es un nacer para morir y un morir para nacer.
Y ahí terminamos con todo. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 5 minutos.